Continuamos con los entrenamientos de hacedores de discípulos. Mi nombre es Jorge González y estamos viendo las 4 columnas, ¿no? Y hoy vamos a ver la cuarta columna, que es la respuesta. Hemos visto la ley, que son los síntomas que nos muestra nuestra enfermedad. Hemos visto la eternidad, que son las consecuencias, ¿no? De la enfermedad, que vamos a morir eternamente en el infierno. Hemos visto la solución, que es lo que Jesucristo hizo en la cruz, que murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Y ahora vamos a ver cómo respondemos a eso, cómo lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? Porque mira, di el ejemplo, ¿no? Que si tenemos la vacuna y la inyectamos en un lugar donde no, hasta puede, o sea, necesitamos saber cómo aplicarnos la vacuna. De la misma forma tenemos que saber cómo responder al evangelio bíblicamente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que, ¿cómo se responde el evangelio? Mira lo que Jesús dijo. De hecho, son las primeras palabras registradas de Jesús en Marcos 1:15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. ¿Cómo se debe de responder al evangelio? Mira lo que dice, arrepentíos y creed. Cristo lo dijo. Ahora vamos a ver, al final esto fue lo primero que dijo Jesús. Ahora Pablo, lo último que dijo a la iglesia en Hechos, lo hizo en Hechos 20:21, se está despidiendo y dice que él no dejó de anunciar todo el consejo de Dios en casas, en público, y dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos eso, ¿no? Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y creer, que es lo mismo, ¿no? Mira lo que dijo Jesucristo, Lucas 13:3, dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces vemos que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Y también vemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio para ser salvos, y esto no es vosotros, pues es don de Dios. Entonces vemos que es el arrepentimiento y fe, lo vemos en la Escritura. ¿Cómo se responde al evangelio? Arrepentimiento y fe. Y yo pongo el ejemplo otra vez del avión, porque algunos dicen, ¿cuál viene primero? Hay una discusión teológica de cuál viene primero, arrepentimiento y fe. Es como decir, ¿cuál ala es más importante? ¿La derecha o la izquierda? Pues las dos son importantes, porque cortas una y se cae el avión. Así que el arrepentimiento y fe en la respuesta al evangelio son de igual importancia. Y primero, ¿cuál viene? Pues eso no lo vamos a discutir ahorita. Pero si podemos poner un ejemplo, si podemos resumir el arrepentimiento y fe como, puede ser un solo evento, ¿no? La conversión. Es una persona que está distanciada, dándole la espalda a Cristo. Y el arrepentimiento y fe es darle la vuelta e ir hacia Cristo. Eso es el arrepentimiento y fe. Es una vuelta de 180 grados y voltear hacia Cristo y seguir a Cristo. Entonces, aquí hay una definición que es arrepentimiento. Es un cambio de mente y corazón que se aleja del egocentrismo y del pecado y se acerca a Dios y a la santidad. Es un cambio de mente, de actitud, de corazón. No nomás es algo exterior, sino es algo que empieza en el interior, ¿sí? Y te voy a decir rápidamente qué no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es dejar de hacer cosas y ya, ¿sí? Hay gente que dice, hoy me propongo a dejar de mentir, o a dejar de hacer esto, o a dejar de hacer lo otro. Y es como un árbol que dice, ¿sabes qué? Este árbol ya no quiero que sea de naranjas, le voy a cortar las naranjas y le voy a colgar manzanas. Pues tú sabes que eventualmente van a salir naranjas. De la misma forma, el arrepentimiento no es cambio exterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ese árbol? Arrancarlo y plantar uno nuevo. Entonces el arrepentimiento no es algo simplemente exterior. Se debe ver en el exterior. Porque si cambias un árbol de naranjas a manzanas, eventualmente van a salir manzanas. Se debe de ver en el exterior, pero comienza en el interior, en el corazón. Entonces, quiero hablar de 6 ingredientes que debe llevar el arrepentimiento. Yo te quiero decir que no es necesario cuando estás compartiendo el evangelio hablar de los 6 ingredientes del arrepentimiento, pero yo quiero compartirlo para que haya un entendimiento mayor en tu vida y que puedas entenderlo mejor y que así puedas explicarlo en tus propias palabras, ¿no? Entonces, un ingrediente del arrepentimiento es que vemos el pecado. Mira lo que dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La gente dice en 2 Corintios 4 que está cegada por el enemigo y que no ve.
no ve su realidad, no ve su pecado como lo que es, una ofensa delante de Dios. Entonces lo primero que tiene que pasar en el arrepentimiento es de que vean su pecado, como en la historia del hijo pródigo, el chico entró en sí y vio su estado perdido. Entonces lo primero, o sea, un ingrediente es de que vean su pecado. Otra cosa de que debe haber es de que hay una tristeza por el pecado. Dice, por tanto confesaré mi pecado y me contristaré por mi pecado. Salmos 38, 18. Es necesario no simplemente ver tu pecado, sino entristecerte por tu pecado. Y esto, hermanos, no lo podemos producir nosotros. Es necesario el Espíritu Santo en todo el proceso de la salvación. Entonces el arrepentimiento en sí es un regalo de Dios. El arrepentimiento es un regalo que Él da, que Él es el que produce, que Él es el que abre nuestros ojos para que podamos ver nuestro pecado. Es el que pone esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. También el arrepentimiento conlleva confesión por el pecado. El que encubre sus pecados prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. La confesión de pecados es necesaria para el arrepentimiento. Yo he escuchado de doctrina, ¿no? Donde dices que no debes de confesar tu pecado porque Dios ya te perdonó de todo, y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otro ingrediente del arrepentimiento es vergüenza por el pecado. Mira lo que dice, tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y miran el diseño de ella. Ezequiel 43:10. O sea, debe haber una vergüenza, no un orgullo por el pecado, ¿sí? Yo recuerdo que a uno que estaba tratando de evangelizar, él según esto ya seguía a Cristo, pero él me hablaba de sus pecados pasados con orgullo, ¿no? Y no se avergonzaba. No había este ingrediente de arrepentimiento, ¿no? Debe de haber un odio hacia el pecado. Mira lo que dice, aborrecer del mal, amar del bien y establecer la justicia en la puerta. Debe haber un odio hacia el pecado. El arrepentimiento conlleva un odio hacia lo malo. Y por último, dar la vuelta al pecado. Mira lo que dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:6. Tenemos que apartarnos del pecado. No nomás decir, ay, me arrepiento, ¿sí? Y ya. Porque miren, quiero hacer este paréntesis porque en la cultura latinoamericana la gente dice que se arrepiente, pero en realidad es remordimiento. Se golpea en el pecho y dice me arrepiento y sigue haciéndolo. ¿Por qué pensarías si un esposo le pega a su esposa y le dice ay me arrepiento y luego el siguiente día le pega otra vez, me arrepiento y le pega y le pega y le pega y según él se arrepiente? ¿Es eso arrepentimiento? No. Eso es tristeza en el momento, pero en realidad no hay un cambio. El arrepentimiento es un cambio. Hay un fruto. Los apóstoles y Cristo mismo dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? O sea, debe de haber un fruto de ese arrepentimiento. No dejamos de hacer cosas para salvarnos, pero sí, cuando hay un arrepentimiento genuino, nos volteamos y nos apartamos del pecado. Desgraciadamente ahorita, cuando la gente evangeliza, sí, a veces habla de que Cristo murió y resucitó, pero habla de que para aceptar eso, simplemente hasta lo decimos, no más tienes que repetir una oración, pero no hablamos del arrepentimiento, ¿sí? Y hay gente, yo mismo repetí la oración cada semana sin haber un arrepentimiento. Yo conozco a gente que se llama cristiana, que adultera. Yo he conocido a gente que se llama cristiana, está viviendo en pecado inmoral, en pecado de robo, y eso no puede ser, porque en 1 Corintios 6:9 dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, ni los mentirosos. O sea, no puede haber una persona que está practicando el pecado y ser un seguidor de Cristo, porque el arrepentimiento es necesario. No significa que el cristiano no peca, el cristiano peca, pero yo lo veo con esta analogía. Es como un puerquito y una ovejita. Un puerquito cae en el lodo y le encanta y se refresca ahí, ¿no? Pero una ovejita cae en el lodo, pero sale corriendo porque no le gusta estar en el lodo. De la misma forma, el cristiano puede, como la ovejita, caer en el lodo, mientras que el no cristiano, el no seguidor de Cristo, le encanta su pecado. El seguidor de Cristo cae, pero se arrepiente y vuelve a Cristo. Como David, ¿no? Cayó de una forma horrible, pero se arrepintió genuinamente. Entonces el arrepentimiento es esto. Entonces, vemos los ingredientes: ver el pecado, tristeza por el pecado, confesión por el pecado, vergüenza por el pecado, odio hacia el pecado, dar la vuelta al pecado.
Esto es lo que es el arrepentimiento. Y la fe. Hablamos del arrepentimiento y fe. ¿Qué es la fe que salva? Porque yo puedo decir que yo tengo fe en algo, pero eso no me salva. ¿Qué es lo que nos salva? Dice, no es meramente una creencia intelectual, sino una confianza en el perdón de pecados que Cristo ganó por medio de su muerte y resurrección. O sea, no nomás es creer que Jesucristo vino y murió y resucitó. Te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, digamos que estamos en un avión y te pongo un paracaídas y dices, ay, yo creo que existe el paracaídas. Pues obviamente crees que existe porque lo estás viendo y crees que existe y luego te avientas sin el paracaídas. ¿Qué va a pasar? Estás a morir. De la misma forma tú puedes decir, sí, yo voy a la iglesia y yo creo que Jesús murió y resucitó, pero no te has puesto el paracaídas, no estás confiando en el paracaídas y te tiras sin el paracaídas. Vas a ser como lo que dijo Jesús, Mateo 7, donde dice que muchos en aquel día del juicio van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, sacamos fuera demonios, hicimos esto y lo otro. Y Jesús les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es el que repite una oración, no es el que simplemente va a la iglesia, es el que ha confiado en Cristo totalmente. Otro ejemplo que me gusta, que los antiguos teólogos decían, era que hay 3 tipos de fe. Decía, imagínate que yo te digo a ti, ¿crees que esta persona puede cruzar del punto A al punto B? Y tú dices, yo creo que sí. Ese es el primer nivel de fe, digamos. El segundo nivel de fe, digamos que yo te pregunto, ¿crees que esa persona puede subir a alguien arriba y cruzar esa cuerda? ¿Tú qué crees? Y tal vez tú dices, puede, sí, yo creo que sí. Ese es el segundo nivel de fe. Pero esta es la fe que salva. Tú, súbete arriba de esa persona. Ahí requiere fe. Que confíes totalmente en esa persona que te va a llevar. De la misma forma, la fe que salva es aquella fe donde no la depositamos en nada más, sino en solo lo que Jesús, la persona de Cristo, la obra de Cristo y las palabras de Cristo. Eso es la fe que salva. Y hermanos, necesitamos predicar esto, ¿no? Una fe, una total confianza en Cristo. Es lo que concluyo con este versículo. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tenemos que enfatizar esto porque en la cultura en donde estamos, sí, creen en Jesús, pero también agregan cosas que tienen que hacer. Y nosotros tenemos que ser bien enfáticos en decir que no es ninguna obra, sino solo en la confianza en Cristo. ¿Sí? Y esa confianza va a llevar fruto, un arrepentimiento genuino, frutos dignos de arrepentimiento. Así que, hermanos, estamos concluyendo el taller del mensaje, las 4 columnas. Esto vamos a aprender en los siguientes talleres cómo aplicar estas 4 columnas en nuestros métodos de evangelismo y discipulado. Pero esto es lo más importante, el mensaje.